pero no es así, sino que la Iglesia de la Reforma es parte integral también de lo que fue la Iglesia del tercer siglo, y de ahí nace también lo que se conoce como la Iglesia de Filadelfia, que sería la Iglesia de la Fraternidad, que seríamos básicamente nosotros, la Iglesia evangelista, la Iglesia que sale a las calles, pero también contaminada. Contaminada ambas iglesias, tanto la de la Reforma como la Iglesia evangélica, contaminada de conductas del tercer siglo, conductas que habían salido de aquel sincretismo, de aquel matrimonio entre Estado y fe, entre lo que es básicamente la iglesia y la política. De ahí aún a la fecha, si usted analiza y si usted observa bien, a la mayoría de las iglesias evangélicas tienen mucho de, no solo de paganismo, sino de iglesia romana, en las fiestas, en las tradiciones, en la forma incluso de desarrollar la liturgia, muchas cosas que se absorben de allá durante todos estos siglos, y que el Señor llama a que nosotros recapacitemos y que volvamos justamente al primer amor, que volvamos de nuevo a lo que es la palabra. El Señor nos llama la atención de que nos arrepintamos. Pero nosotros hemos creado una división mental entre lo que es el romanismo o el catolicismo y lo que es el evangelismo, sin olvidar que todos, la mayoría, por no decir todos, pero la mayoría de las personas salen de ahí, salen de la misma mata, de la misma cepa, se produce eso, y un día, según las profecías apocalípticas, muchas de estas personas van a regresar de nuevo a donde partieron. ¿Por qué? Porque las personas que van a regresar son aquellas personas que no tienen una fe madura, una fe que ha conocido a nuestro Señor Jesús como judío dentro de su judaísmo. Y como les he dicho, no es que nos hagamos judíos, pero de ahí que a la iglesia a la iglesia de amor fraterno, él le dice que dice que ha guardado no solo su nombre, sino también reconoce que algunas personas se mantienen lejos de esa doctrina, a la cual le llama el trono de Satanás. ¿Por qué le llama el trono de Satanás? Porque la forma de pensar del enemigo, no la forma de pensar de Dios. Pero a Sardis, que es la iglesia que estamos hablando ahora, anticipándola, le dice que él, que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, le dice esto. Es importante determinar cuáles son los 7 espíritus de Dios para saber de qué está hablando. Y aunque lo divide en 7 partes, lo que se le llama el Espíritu de Dios, o básicamente la mente de Cristo, como lo diría Pablo, lo que está hablando es del Espíritu Santo, como una unidad, como el Señor, como Dios Todopoderoso en su tercera persona, que sería el Espíritu de Dios en nosotros. Si nosotros nos vamos al libro de Isaías, para poder reconocer lo que está hablando el Señor a la iglesia de Sardis, vamos a ver que el número 7, que significa perfección, por lo tanto no se está refiriendo a 7 espíritus diferentes, sino a un solo espíritu. Isaías lo describe de esta manera. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, que es espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué está diciendo? Número 1, que tiene el espíritu de Jehová. Está hablando de la mente de Jehová, la esencia del Señor, la sustancia del Padre. Espíritu de sabiduría es la forma de resolver, la forma de hacer las cosas. Espíritu de inteligencia, en tercer punto, como la forma en cuanto se resuelven las cosas de una manera no solo sabia, sino con dirección. Y el espíritu de consejo, que es aquel que el Señor nos enseña a recurrir a su regazo cuando nos dice que nos enviará a otro consolador, y este otro consolador es el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Por eso es el espíritu de consejo. Espíritu de poder, porque nos enseña que tenemos el poder para decirle no al pecado. Ese poder opera en nosotros como operó en Cristo para resucitarlo de los muertos. Y el espíritu de conocimiento, que es realmente saber quién es el Padre y quién es el Hijo, para generar el espíritu de temor. Y el temor es saber que lo que Dios dice se cumple. No es espíritu de miedo, sino temor. Saber y reconocer que Dios lo que dice se cumple, porque Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Eso es lo que nos enseña a nosotros a comprender cómo debemos de actuar, y eso se conoce como la mente
de Cristo. Pero esto no es para todas las personas. Él está hablando con la iglesia de Sardis. No olvidemos que la iglesia que sale del siglo XV, de la iglesia de la Reforma. A esta le está hablando, ¿verdad? A este grupo de personas. En 1 Corintios capítulo 2 dice así: antes bien, como está escrito, hablando de la forma en que nuestra mente tiene que actuar, hablando de la forma en que nuestra mente tiene que pensar, pero nuestra mente no va a pensar según Dios, a menos que sea que Dios haga una obra en nosotros, en nuestra mente y en nuestros corazones. Entonces, en 1 Corintios capítulo 2, Pablo nos describe de la siguiente manera: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Subraye esto para los que le aman. Y hágase esta pregunta: ¿quiere decir que Dios envía una palabra tanto a través del libro de Revelaciones, del Apocalipsis, como todo el resto de la Biblia para todas las personas? No. Para los que le aman. Cuando usted empieza a leer el libro del Apocalipsis, una de las cosas es que debemos de notar que está dirigida a los siervos, a las personas que siguen a Cristo. No es para todo el mundo. Por lo tanto, hay gente que no se siente cómodo con el mensaje porque no le ha sido revelado, porque Dios no le ha dado el entendimiento. Y estas personas son las que atacan los mensajes, como los que estamos diciendo nosotros en este momento, donde hacemos la diferencia entre lo que es la iglesia invisible y la iglesia visible. Subrayo: la iglesia es invisible, la que Dios ve, aquel trigo que crece en medio de nosotros, y la iglesia visible es la que todo el mundo ve, donde se suma la cizaña que crece entre nosotros. Bueno, este grupo de personas que está en medio de la iglesia visible, que realmente aman a Dios, estas son las personas donde nos incluye a nosotros, que Dios ha preparado el mensaje para que nosotros nos podamos sostener como en los tiempos de la iglesia que recibió el mensaje del Apocalipsis, o las 7 iglesias que recibieron el mensaje del Apocalipsis. Iglesia perseguida, decapitada, asesinada, quemada, echada a los leones, pero aún así tenían el gozo, la fortaleza para enfrentar la muerte de manera digna, con la frente en alto. Eso me recuerda lo que Pablo dijo cuando dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Pablo sabe que la muerte solamente es un paso de esta existencia a una existencia mejor. Porque nosotros nos arraigamos a este mundo y Dios nos dice a nosotros que este mundo solamente tiene cosas pasajeras, donde aquí todo es vanidad. Y no solo dice vanidad Salomón, sino dice vanidad de vanidades. O sea, todo es un completo vacío. Así que Dios ha preparado un mensaje para los que le aman. Si usted ama a Dios, usted va a entender el mensaje. Si usted ama al Señor y quiere aprender de Él, el Espíritu Santo va a ministrar su corazón. Pero si usted y yo nos amamos a nosotros mismos, somos egocéntricos y queremos salir adelante solo nosotros, sin importar los demás, este mensaje lo único que va a parecer es locura para nosotros, como lo dijo nuestro hermano Pablo. Pero ¿por qué? Porque dice el verso 10 del texto de 1 Corintios 2, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros. Me encanta eso. Dios nos la reveló. O sea, Dios nos dio el entendimiento a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. ¿Qué es lo profundo de Dios? La mente de Dios. Eso es lo que Él está diciendo. Podemos entender cómo Dios piensa gracias a que el Espíritu Santo nos da la revelación. Pero el verso 14 hace una salvedad. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, como lo acabo de mencionar, y no las puede entender porque no las puede discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Porque recuerde que a la iglesia fraterna, a la iglesia de Filadelfia, le va a decir y le va a hablar acerca de personas que se sientan o atienden el trono de Satanás, que se refiere a la mente de Satanás. Entonces, ¿qué es la mente de Cristo y qué es la mente de Satanás? Porque lo que él está haciendo es mandando un mensaje a las iglesias de todos los tiempos para que podamos reconocer nosotros en cuál de los tiempos estamos. Y déjeme decirle que nosotros estamos en el tiempo de la Odisea.
y lo van a ver cuando terminemos esta serie. Pero la iglesia de la Odisea es la iglesia apóstata, nosotros estamos en esa iglesia. El hecho de que la iglesia apóstata exista no significa que nosotros somos apóstatas, somos un remanente, un grupito de personas en medio de. Porque la mente que se aleja justamente del pensamiento de Jesús es aquella mente que quiere poner sus propias reglas, que quiere dirigir sus propias ideas, y es aquella mente que rechaza todo el consejo que Dios dejó en el Antiguo Testamento hacia Israel. Recordemos que en la Biblia, en 1188 capítulos, solo 3 capítulos están destinados para la creación. Y hay mucha gente que le pone mucho énfasis a la creación, lo cual está bien estudiar la creación, pero ese no es el énfasis. Un 25% está dedicado a los últimos tiempos, la escatología, pero el resto, más del 80%, está dedicado a la conducta de un pueblo. ¿Por qué a la conducta de un pueblo? Porque ese pueblo es el que tenemos que ver cómo reaccionaba y cómo Dios reaccionaba ante lo que ellos hacían. Porque de la misma manera va a reaccionar Dios o va a accionar Dios según lo que nosotros hagamos. Viéndolos a ellos, podemos saber cómo Dios se va a comportar como nosotros. De ahí que Pablo dijo que las cosas fueron escritas como advertencia para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron en el pasado. Así que la mente de Cristo consiste en entender los tiempos. Eso es algo que él reclamó a los fariseos. Ustedes pueden reconocer cuando viene la lluvia, pueden reconocer cuando va a amanecer, pero no reconocen los últimos tiempos. Y los últimos tiempos comenzaron con nuestro Señor cuando Él empezó a predicar y dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. Ahí iniciaron los últimos tiempos. Nosotros ya estamos cerca del final de los últimos tiempos, porque los últimos tiempos consistieron cuando Jesús empezó a predicar, porque es aquel que hablaba en medio de la creación, por medio del Espíritu, por truenos, que hablaba a través de lo que eran los ruidos del cielo, las voces del cielo, estaba hablando por su boca en ese momento, cuando estaba predicando, explicándonos a nosotros, a la iglesia suya que está salvada y llamada desde antes de la fundación del mundo, explicando qué es lo que quiere de nosotros para que no nos encuentre como obreros que tengamos de que avergonzarnos. Por eso es que él dice y escribe una serie de cosas que nosotros tenemos que apercibir, nosotros tenemos que revisar, como son las fiestas, como son las figuras, cosas que la gente dice esto era para la gente de antes, desechándolo, y resulta que ahí está el mensaje para que podamos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y tras de eso, a partir del siglo III, se le empiezan a sumar fiestas, fiestas y fiestas que no son de Dios para alejarnos de las fiestas que sí son de Dios, como son las fiestas que hemos visto a fin de año y otras fiestas más que celebran durante todo el año la iglesia del tercer siglo, absorbiéndolas la iglesia de la Reforma y absorbiéndolas también la iglesia evangélica, porque es un remanente, un poquito de personas las que puede reconocer dentro de las figuras que se le dio al pueblo de Israel, como le digo, que comprende todo el 80, más del 80% de toda la Biblia, la conducta de este pueblo que se le dio a ellos para poder reconocer qué es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando llegamos al final, entonces empezamos a hablar con personas que dicen que no se puede saber cuándo va a venir el Señor, porque eso fue o es propiamente del Padre, porque el Señor lo dijo, porque el Señor dijo que nadie sabe los tiempos, sino solo mi Padre. Pero resulta que cuando el Señor está diciendo esto, nos está también explicando la forma y cómo sí podemos saberlo. Tal vez no el día exacto ni la fecha exacta, pero sí a través del estudio que hagamos, no solo de las fiestas de Levítico, sino también de las iglesias del Apocalipsis, podamos ubicarnos en tiempo y espacio para saber qué tan cerca está el Señor. Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nos habla de esto de esta manera. Dice en el verso 3, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Este ignorar que está aquí no es un ignorar en cuanto a que no se sabe algo, en cuanto a que no hay conocimiento, sino que es un ignorar de manera deliberada. O sea, que sabiendo hacer lo correcto, no lo hacemos. A esto es lo que se llama necio en la Biblia. Necio es el que sabe hacer lo correcto y no lo hace. Nosotros, lo correcto es fijarnos en el Antiguo Testamento,
fijarnos en las figuras que el Señor dejó para saber en qué tiempo y espacio estamos. Acerca de los que duermen, no ignoréis acerca de los que duermen. El dormir está hablando del cuerpo, no del alma, porque el alma es inmortal y el alma siempre está atenta. Podemos vivir eternamente en el infierno o podemos vivir eternamente con el Señor, porque el alma no muere. El Señor nos quiere sacar a nosotros, Él desea salvarnos a nosotros para que vivamos con Él por siempre. ¿Cuándo planeó eso? Desde antes de la fundación del mundo. No fue algo de ayer, no fue cuando usted nació. Esto lo planeó Él desde el momento en que Él decidió crearnos. Así que no tenemos que ignorar de los que duermen, que son las personas que están muertas, pero lo que duerme es su cuerpo, no su espíritu, no su alma. El cuerpo está atento siempre. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que creen que en la muerte todo se termina y no como Pablo, que lo dijo muy claro cuando él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que después de la muerte nos espera nuestro Rey, Señor y Salvador? Ok, entonces nosotros tenemos esperanza. No nos escribe como los que no tienen esperanza. Y entonces él continúa diciendo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, un poco más adelante de donde estamos leyendo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, tiempos está hablando del tiempo cronológico que nosotros conocemos, donde tenemos horas, días, semanas, meses y años. De eso no tiene que hablarnos porque todo el mundo sabe en qué tiempo está. Y de las ocasiones está hablando de las fiestas que estableció en Levítico para que nosotros conociéramos dentro de esos tiempos en qué posición estamos nosotros, repito, en tiempo y espacio. No tenéis que necesidad de que dice que os hable acerca de eso, hermanos, de que yo os escriba, porque todos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Él está haciendo una referencia a algo que dijo nuestro Señor Jesucristo y ahorita vamos a ir allá. Él lo que está diciendo es que a nosotros no se nos debería de hablar, está hablándole a las personas que conocen, a las personas que han estudiado, a las personas que se preparan en el judaísmo de Jesús, no para hacernos judíos, sino para entender dónde estamos nosotros, en qué iglesia estamos nosotros y el rol que nos toca a nosotros en lo que se conoce como el reino de los cielos. Entonces, él dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Quiero hacer una pausa aquí antes de que sigamos con el texto que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, porque hay muchas personas que están orando para que no pasen cosas que sí van a pasar. Hay muchas personas que están orando para que Dios nos libre de cosas que van a suceder. O sea, hay un tiempo establecido para que el enemigo tome una posición y controle el mundo. Eso nadie lo puede evitar. Nosotros lo que tenemos que hacer es, como Daniel, proponernos en nuestro corazón no contaminarnos, porque no vamos a poder evitarlo. Y no lo vamos a poder evitar porque escrito está dicho por Cristo, está dicho por nuestro Señor, y lo que Él dice se cumple. No lo que nosotros queremos, sino lo que Él dice. Por lo tanto, nosotros nada hacemos orando para que no venga el anticristo, nada hacemos orando para que no se dé las persecuciones que se darán en algún momento, nada haremos orando para que todo esto no acontezca. No, tenemos que orar como oró nuestro Jesús cuando le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos y yo he orado para que no falte vuestra fe. Nuestra oración debe ser que no falte nuestra fe. Esa es nuestra oración, que en medio de la tribulación, que en medio de la persecución, que en medio de lo que esté pasando podamos ver las figuras, saber en qué posición estamos y decirle al Señor, mantén nuestra fe hasta el final. Ayúdanos a llegar al final, a no distraernos con los afanes del mundo, a saber que lo que estamos haciendo, si trabajamos es porque tenemos que comer, pero eso no es lo más importante. Si estamos con la familia, nosotros atendemos nuestra familia, pero eso no es lo más importante. Y no estoy diciendo que la familia no sea importante. Jesús dijo, quien ama más a su padre y a su madre que a mí, no es digno de mí. Lo que él está diciendo es que los ojos tienen que estar puestos en Jesucristo, en llegar a la meta, en llegar donde Él, para adorarle y alabarle al final, todos, porque aquí somos papá,
mamá, hijos y hermanos, pero delante de Dios somos todos siervos, todos somos ovejas, todos somos hijos del Padre y todos somos hermanos. Ahí no nos daremos en casamiento, dice el Señor. Por lo tanto, tenemos que ubicarnos bien, que los padres tienen una misión con los hijos, pero esa no es la misión, no es la misión más importante enseñarles el mundo. La misión más importante es enseñarles que ellos también son siervos de Cristo, ovejas de Cristo, desde que son pequeños. En el verso 4 de Primera de Tesalonicenses 5 continúa diciendo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda. ¿Se da cuenta? Nosotros no estamos en desconocimiento para que el Señor venga y no nos demos cuenta. Pero ¿cómo entonces? No entiendo. Si el Señor está diciendo que la hora y el día nadie lo sabe, entonces ¿cómo vamos a saber la hora y el día? Ese es el reclamo que le hizo a los fariseos. El reclamo de que no reconocieron que Él estaba ahí porque no se fueron a las profecías, porque no se fue a lo que estaba escrito en el Pentateuco, porque no se fueron a los profetas. Por eso Él les dijo: vayan allá, escudriñen las escrituras, porque las escrituras hablan de mí. Y nosotros tenemos el mismo mensaje: escudriñar las escrituras. Y las escrituras a las cuales Él estaba mencionando, mi hermano y mi hermana, era el Antiguo Testamento, porque cuando Él andaba caminando no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento explicado, y por eso es que tenemos el Apocalipsis, para poder entender dónde estamos y qué espera de Dios, qué espera Dios de nosotros en nuestros tiempos, porque no estamos en tinieblas. No estar en tinieblas es no estar en ignorancia, para que el día nos sorprenda como ladrón en la noche. A eso se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, lo cual significa entendimiento, tener la mente de Cristo, tener justamente lo que acabo de mencionar, la iluminación, el entendimiento que da el Espíritu Santo. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, concluye, no durmamos como los demás. ¿Qué pasa cuando una persona muere y el cuerpo duerme? Está inactivo. Lo que está diciendo es: no estén inactivos, no estén perezosos, estén atentos a la venida de Él. ¿Cómo estamos atentos? Que usted se llene de trabajo, que usted se llene de quehaceres, que usted se llene de oficio. No, Él no está diciendo eso. Tenemos labores importantes dentro de este mundo mientras estemos acá, pero debemos de estar atentos, llenando nuestro aceite con el entendimiento y las enseñanzas que Dios dejó para saber que Cristo está cerca. ¿Cuántos reconocen que el Señor está cerca? Que el Señor está a la puerta, que en cualquier momento vemos abrirse del oriente hasta el occidente y el Señor va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero va a encontrar a gente distraída, gente que está metida en los quehaceres, gente que piensa que eso es lo que le va a resolver la vida, y no, lo único que está haciendo es distrayéndole del verdadero propósito para sus vidas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. ¿Qué es velar? Estar pasando despiertos toda la noche. Y no es que usted se vaya a dejar de dormir, no, es que estemos atentos a la venida del Señor, que en cualquier momento se ha de dar. Y les digo que está muy cerca. Y seamos sobrios. ¿Cuál es la diferencia entre un sobrio y un ebrio? Que un ebrio perdió el control. Que un ebrio ya no puede ni siquiera controlar su propio cuerpo y menos su mente. Una persona sobria se controla en mente y se controla en cuerpo. Es una persona que usa la templanza, que el espíritu de dominio propio, para saber cuándo hacer las cosas para Dios y cuándo se hacen las cosas que regularmente necesitamos para nuestra vida. Sabe distinguir en lo que el Señor dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sabe vivir en equilibrio. A eso se está refiriendo. Seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Lo cual significa que las personas que pierden el control es porque se alejan, porque se meten en la oscuridad del mundo y pierden la óptica, la visión de lo que Dios les está advirtiendo. Verso 8, pero nosotros que somos del día, ¿quiénes son del día aquí? ¿Quiénes son del entendimiento? ¿Quiénes son del Espíritu Santo? Bueno, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor. Fe y amor. La fe es creer en lo que el Señor dijo, y amor es alentarnos nosotros los unos a los otros con estas palabras. Y con la esperanza de la salvación. Porque no nos ha dado Dios, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Qué está diciendo el Señor?
que Él no nos llamó para mandarnos a nosotros a ser asesinados como sucedió antes, sino para salvarnos. ¿Y cuándo es que va a salvar a su iglesia? Cuando Él venga, cuando llegue al colmo la maldad y Él venga a llevarse a su iglesia. Pero van a haber unos que van a estar distraídos y van a haber unos que van a estar haciendo otras cosas y no lo que Dios les mandó a hacer. Van a estar adorando otras cosas y no lo que Dios mandó a adorar. Van a estar celebrando otras actividades y otras fiestas y no las que Dios mandó a celebrar. A estas personas es las que las va a alcanzar y no se van a dar cuenta que el Señor vino hasta que ya todo haya acontecido. Así que por lo mismo dice en el verso 2 de Apocalipsis 3 a Sardis, le dice, sé vigilante. Ahora podemos ver claramente lo que el Señor está hablando. Sé vigilante es esté atento, esté siempre preparado, esté siempre escudriñando, entienda en qué tiempo está, entienda lo que Dios quiere de usted, póngase, diríamos a lo tico, póngase las pilas. O sea, no se desmaye, no se distraiga. Y no solo eso le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Presten atención a esto, afirma las otras cosas que están para morir. ¿Se acuerda de dónde están haciendo esta iglesia de Sardis? En el siglo XV, está separándose de la iglesia que nació en el siglo III de Pérgamo. Se está separando de la forma en que esa iglesia decía cómo era la salvación, que había que comprar las indulgencias, que había que hacer actos para salvarse, y no, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Así lo dice el Señor, la salvación es de Jehová, no es de lo que nosotros hacemos. Dios nos salva y vamos a producir buenas obras, eso sí, pero no por lo que hagamos nos salvamos. Por eso en aquel día dice el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos en lenguas, hicimos una serie de cosas y Él dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no es por lo que hicieron, sino cuál es la motivación por la que se hacían las cosas. Y nuestra motivación por hacer lo que hacemos es por agradar, honrar a Dios, no es por honrarnos a nosotros mismos. Cuando hacemos las cosas para honrarnos a nosotros mismos, el problema que vamos a tener es que vamos a estar alejados de lo que Dios quiere. Entonces, cuando Él le dice a la iglesia de Sardis, afirma las cosas que están por morir, es la separación de esa forma de culto para retomar el culto que Dios había establecido desde el principio. Hoy, mis hermanos, usted encuentra en muchas de las iglesias cristotecas prácticamente luces, humo, encuentra cosas, estrategias humanas para jalar a la gente, encuentra billares, juegos de futbolín, juegos de fútbol, canchas, venta de pizza, venta de cachivaches, un montón de cosas que no es lo que Dios mandó a hacer. Lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros es hacer discípulos. Y los discípulos se hacen con la Biblia, no con otra cosa. La estrategia humana no sostiene a una persona. En cualquier momento esa persona se desmaya, decae, se desanima. Lo único que sostiene a una persona es el amor de Dios puesto en nosotros para enseñarle lo que Dios quiere, para que la fe crezca, para que se sostenga. Por lo tanto le dice, afirma las otras cosas que están por morir. Ya reconocieron que es por fe que se salvan. Ya se apartaron de aquella forma de pensar que es por obras. Ahora empiecen a dejar todo lo que tienen que dejar. Pero no, mi hermano, a la fecha de hoy, después del siglo XV, estoy hablándole de 500 años después, la mayoría de las iglesias reformistas y las iglesias evangélicas siguen practicando las mismas cosas. Camufladas, pero las mismas cosas. No se ha dejado lo que estaba por morir, sino que continúa haciendo exactamente lo mismo. De ahí que va a venir la iglesia fraterna, va a venir la iglesia de Filadelfia, a la cual se le llama la atención, para terminar nosotros con la odisea, que es la que estamos viviendo nosotros en este tiempo, donde Dios le dice que tome una decisión entre lo frío o lo caliente, pero que tome una decisión, porque lo tibio lo vomitará de la boca. Porque Dios no quiere personas tibias, quiere personas decididas por Él de una vez por todas. Dejamos esto y seguimos a Cristo. Pero que es muy bonito, sí es muy bonito, pero Cristo es lo que yo quiero. Porque Cristo es mi norte. Que esto me satisface, sí, pero Cristo es mi norte. Mis hermanos, cuando nosotros hacemos un show de la iglesia y cuando hacemos un mercado de la iglesia, si el Señor estuviera hoy con nosotros, haría exactamente lo que hizo cuando entró a Jerusalén. Los sacaría y les diría,
han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones. Y eso es en lo que se ha convertido hoy en día la iglesia, para atraer gente, para llenar los lugares. Y las cosas no se llenan así, porque lo único que atraen es a la cizaña a crecer en medio del trigo. Y cuando resulta que ya el trigo quiere alimentarse, no hayan cómo alimentar al trigo, porque si no la cizaña se enoja. ¿Me estoy explicando? Cuando una persona viene y empieza a meter por estrategias humanas a la gente para llenar la iglesia, después no haya cómo quitar lo que puso porque se le va a la gente. Pero sí debería de tomar una decisión y decir, sí, vamos a volver a la Biblia, vamos a volver a Cristo, vamos a volver al principio. Se vaya quien se vaya, y que se quede el remanente que Dios tiene y que ve como iglesia invisible. Por lo tanto, le dice, afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Podemos comprender a lo que se refiere. Las obras, lo que hace, no me gusta. No me gusta cómo lo está haciendo. Pero ya la iglesia que se separó de lo que es Pérgamo, ya es la iglesia de la Reforma, pero aún así le dice, continúas haciendo cosas que no me gustan. Continúas practicando cosas que no me gustan. Como esto es un mensaje a las iglesias de manera colectiva y a nosotros de manera individual, pregúntese, ¿qué sigue haciendo que a Dios no le gusta? ¿Qué seguimos haciendo que a Dios no le gusta? Que Dios dice, quite eso, aparte eso de su vida. Porque cuando yo venga no se va a dar cuenta ni siquiera de que vine. Y se va a quedar y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Qué han aprendido ustedes, mis hermanos y mis hermanas, durante los últimos años? ¿Qué han aprendido acerca de lo que es el valor de reconocer en el Antiguo Testamento el carácter de Dios en ese pueblo? No nos olvidemos, no nos hagamos oidores olvidadizos, mantengámonos firmes. Es el llamado que está haciendo a una iglesia perseguida que le está hablando por figuras. Y le está hablando por figuras justamente por eso, porque los únicos que están entendiendo ese mensaje son aquellos que le aman. Nadie más. Las demás personas lo están viendo como con locura o como locura. Por lo tanto, acuérdese de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Arrepentimiento, que es en griego metanoia. Metanoia es cambio de mente, ya no sigo pensando igual. Y shut, en hebreo, que es devolverse el camino hacia el cual iba equivocado, es regresarse de nuevo al sendero, es regresar de nuevo a Dios, es regresar de nuevo al principio. Es el llamado que Él viene haciéndole a todas las iglesias, de todos los tiempos. Arrepiéntanse, regresen al camino, vuelvan al camino, arrepiéntanse, guarden lo que se les ha enseñado, retengan lo que se les ha enseñado, recuerden lo que se les ha enseñado, le dijo a Éfeso. ¿Y quién fue el que nos enseñó a nosotros? ¿Quién fue el que nos indicó a nosotros cómo agradar al Padre? No fue sino nuestro Señor Jesucristo, que se paró en el monte a hablarle a miles de personas, y Mateo lo describe de esta manera: y abriendo su boca les enseñaba. ¿Quién nos estaba enseñando? Nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nació judío, creció judío y murió como judío. Por lo tanto, desechar el mensaje de Él es desechar el judaísmo de Jesús. De ahí que a la iglesia evangélica, a la iglesia fraterna, a la iglesia de Filadelfia le reclama esto. Se dicen judíos y no lo son, porque predican a un Dios que escogió un pueblo de donde vino la salvación, porque así se lo dijo el Señor a la samaritana, que es de nosotros, refiriéndose al judaísmo y a los judíos, que viene la salvación, pero no se acepta el mensaje, ni las figuras, ni las enseñanzas que Dios estableció ahí para que no nos agarre a nosotros de manera sorpresiva la venida de Él. Guárdalo, arrepiéntete, pues si no, dice, pues si no velas, o sea, si no estás atento, si no estás preparado, si no te estás discipulando, si no estás aprendiendo el tiempo en el cual estás en espacio, a través de lo que te dejé, vendré pronto a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Antes de leer capítulo 24 de Mateo, para mencionar justamente lo que el Señor está diciendo aquí en Apocalipsis, en referencia a lo que dijo justamente en el monte, cuando mencionó la parábola, quiero que, o me gustaría que piensen esto. Piensen que ustedes mañana tienen mucho trabajo, ¿ok? Piensen que no mañana tienen mucho trabajo. Piensen que toda la semana y todo el año tienen mucho trabajo. Piensen que están haciendo planes de vacaciones para el otro año. Piensen que están planeando cambiar los muebles. Piensen que están planeando construir. Piensen absolutamente todas esas cosas que afanan nuestra mente y nos dicen, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Es más, les voy a decir que piensen en otras cosas. Piensen en las deudas que tienen, en las llamadas de los bancos. Piensen en las cosas y las tareas que dejaron en el trabajo. Piensen en todo eso. Y cuando ustedes piensan en todo eso, se distraen del objetivo. Porque el Señor nos enseña a nosotros que eso no es lo que debe distraer la mente, sino debemos de pensar que el Señor está por venir. Y eso es lo que debe ocupar nuestra mente. Seamos diligentes pagando nuestras deudas. Seamos diligentes en nuestro trabajo. Seamos diligentes haciendo los planes que tengamos que hacer, pero no olvidemos que la vida nos puede cambiar en un segundo. Una burbujita de aire en nuestro cerebro y podríamos perder nosotros todas nuestras capacidades. Un poquito de sangre mal ubicada, coagulada en nuestro corazón o en nuestras arterias y podríamos perder la vida en ese momento. Un accidente. Cualquier cosa puede cambiar nuestra vida en un instante. Pero no voy a hablarle de accidentes, no les voy a hablar de un derrame cerebral, no les voy a hablar de un infarto, no les voy a hablar del que el Señor puede llamarnos en cualquier momento. Voy a hablarles de lo que el Señor está diciendo aquí a la iglesia de Sardis, de lo que puede pasar y no lo estamos esperando. Porque no estamos velando, porque no estamos atentos, porque estamos descuidados en este mundo y en los afanes de este mundo. Por eso cuando Marta llegó a decirle al Señor, ten cuidado, maestro, de que estoy trabajando, y ahí es donde estaba María, a los pies de él, aprendiendo. Marta, Marta, afanada y turbada, dice. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Mi hermano, usted hoy está aquí escogiendo la mejor parte, pero no olvide que en cualquier momento las cosas pueden cambiar, ya sea por circunstancias naturales o porque el Señor venga. Por eso en Mateo 24, en el verso 32, el Señor hace esta advertencia. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué está diciendo? Estén atentos, porque ustedes pueden estar ocupados en todo, pero cuando yo venga eso pasa a segundo término y desde ya debería estar en segundo término. No debería ser lo más importante, porque el día, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Damos por tardanza la venida del Señor? ¿Nos desubicamos de lo que el Señor nos está diciendo? No, porque en el verso 37 nos hace una comparación más. ¿Cómo? Ustedes no saben qué día es. Ustedes no saben qué hora es. Pero les voy a dar una explicación. Ustedes ven la higuera y saben que viene el verano. Ustedes le dicen a los fariseos, le dicen, ustedes ven el cielo y saben que va a llover. Ustedes saben que va a amanecer. Entonces, a los entendidos, a los que están en la luz, deberían de saber que yo estoy pronto a venir. Es lo que le está diciendo. Porque más como en los días de Noé, así será, y subraya, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, dice, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Mis hermanos, casarse no es malo. Comer no es malo. El problema es cuando casarse, comer, nos roba la atención y olvidamos que debemos de estar en la casa del Señor preparándonos. Todas las cosas, mis hermanos, cuando el Señor dice en el primer mandamiento que amemos a Dios por sobre todas las cosas, las circunstancias y las personas deberían de estar en segundo plano. Y Dios debería estar en primer plano. Porque si el Señor viniera en este instante que estamos acá, ¿cuántas personas están hoy afanadas y turbadas como de la misma manera que está Marta?
¿O estaba Marta? A eso es la llamada de atención, porque así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces dice, unos estarán en el campo. ¿Qué están haciendo? Trabajando. Unos estarán tomando, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué están haciendo? Trabajando. ¿Es malo trabajar? No. Pero hay tiempo para una cosa y hay tiempo para otra. El Señor lo dijo muy claro. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa es la advertencia que Él está haciendo. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir el Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si ustedes saben que un ladrón se va a meter en la casa, estarían con un foco y probablemente estarían hasta con un garrote esperando a ver para defender su casa, ¿no? Así es como tenemos que estar nosotros. Nosotros tenemos que estar listos. Saber que en cualquier momento viene el Señor y Él no nos quiere encontrar a nosotros afanados y turbados. Quiere encontrarnos como una iglesia que no tenga mancha y arrugas. Se refiere a que no esté ocupada en lo que no tiene que estar ocupado. Sigue siendo iglesia, no deja de ser iglesia, pero resulta que cuando el Señor venga va a encontrar a unos atentos y a otros desatentos. Esa es la parábola de las vírgenes. Por tanto, verso 44, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Quiero decirle algo antes de terminar de leer este extracto y seguir con la iglesia de Sardis. El Señor vino como cordero, vino como víctima. Hoy está como abogado intercesor, pero cuando regrese va a venir como juez, ejecutor. Leía una especie, no sé si era metáfora o algo que alguien escribió y me gustó mucho, de una señora que entró culpable a un juicio y la sentaron en el banquillo de los acusados, y entonces todo lo que estaban presentando en el juzgado, todo la hacía culpable. Todas las pruebas hacían de que ella era culpable. Pero había un señor al frente, dice, muy amable, tranquilo, se paró delante del juez y le dijo, yo voy a cumplir la pena que ella va a cumplir por ella. Se sentó en el banquillo de los acusados, la quitó del banquillo de los acusados y el juez lo juzgó a él y lo metió a él a prisión. Y él cumplió la prisión y salió de la prisión. Pero cuando sale de la prisión, resulta que a la siguiente vez que llega esa señora, que siguió haciendo lo mismo que hacía antes, siguió cometiendo las mismas fechorías que cometía antes, entró, pero ya no se lo encontró a él, ni de testigo, ni en el banquillo de los acusados. Se lo encontró sentado como juez. Y entonces le dio todo el peso de la ley. Así es nuestro Señor. Él vino a nosotros como cordero, como víctima, para que usted y yo seamos libres. Intercede por nosotros en este momento. Nos habla a través de su palabra. Nos habla a través de los ejemplos, de las figuras. Pero un día va a ser el juez ejecutor. Y dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Iros al fuego eterno con Satanás y sus secuaces o sus ángeles. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Porque no es para siempre el llamado al arrepentimiento. O nos arrepentimos, o como les decía, imagínense que esta noche el Señor viene. O no se imaginen que el Señor esta noche viene. Imagínense que esta noche la muerte le llega. Y todos sus planes, todo lo que usted tenga pensado, todos los afanes se van a quedar ahí. Y otro tendrá que resolver eso. Por eso el Señor en la parábola llama la atención a aquel hombre que estaba haciendo un granero y le dijo, hombre insensato, dice, porque no sabes a quién le va a quedar eso, porque hoy será perdida tu alma. O sea, el Señor está diciendo que podemos hacer muchos afanes, pero hoy mismo Él puede determinar que nosotros muramos y no estemos listos por estar afanados y turbados como Marta. Verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Pregunta. ¿Quién es la persona que está atenta? ¿Quién es la persona que está preparada? El cual puso su Señor sobre su casa para que dé alimento a tiempo. ¿Alimento qué es? ¿Que salgamos al supermercado a comprar? No, que demos la palabra correcta. Pero ¿cómo vamos a dar la palabra correcta si nos han llenado de basura la cabeza? ¿Cómo vamos a dar la palabra correcta si nos han llenado de fiestas
que no son de Dios y que se convierten en basura para nuestra mente. ¿Cómo vamos a dar la palabra correcta si lo único que queremos nosotros es agradarnos a nosotros mismos y no agradar a Cristo? Que es la llamada de atención que hace justamente Él a la iglesia más adelante de Filadelfia. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo? Dando alimento. ¿Cuál es el alimento? La palabra. ¿Cómo? Discipulando y discipulándose, enseñando y aprendiendo. Vean, mis hermanos, a mí me sorprende si yo hiciera una especie de estudio en estos 10 años de cuántas personas se han sumado a los discipulados y cuántos se han ido y cuántos han permanecido. Si le puedo decir de que de cada 100, 5 han permanecido, es mucho. Han pasado muchísimas personas y muchos han despreciado la palabra por los afanes. Y eso, mi hermano, la palabra de Dios lo cobra caro. Y lo cobra caro porque dice, sacúdase los pies y entonces váyase para otro lado. Y deje a esas personas porque les va a ir peor que a Sodoma y a Gomorra. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Porque Dios no deja al impío sin su justo castigo. Porque Dios primero vino, el Hijo como cordero víctima, hoy intercede, pero va a venir como juez ejecutor. ¿Con cuál se quiere encontrar usted? ¿Con el abogado defensor o con el ejecutor? ¿Con el abogado defensor que murió por usted y le advirtió? ¿O cuando Él venga montado en un caballo como Rey de Reyes y Señor de Señores a tomar lo que es suyo, encontrarse con Él como un juez ejecutor? Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Subraye pocas. Tienes unas pocas personas en Sardis. ¿De quién estamos hablando? Del grupo de personas que se separó durante el siglo XV, la Iglesia de la Reforma, que tiene pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, o sea, será revestido de Cristo, será presentado como santo a través de Jesucristo. Y entonces el Padre nos dirá, entrad benditos de mi Padre en el gozo de tu Señor. Y no borraré el nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mí y delante de sus ángeles. Este verso, mal entendido, mucha gente dice que es que la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde. Lo que pasa es que no se entiende, porque tenemos que agarrar la teología descrita en los salmos. Y uno de los salmos que nos explica a través de esto justamente lo que el Señor está diciendo ahí es el Salmo 69. En el Salmo 69, en el verso 28 dice, sean raídos del libro de los vivientes, o sea, sean raídos es arrancados de raíz del libro de los vivientes, es los que están metidos dentro de, aparentemente entre el libro, los que creen que están ahí. ¿Se acuerda que hablé que había una iglesia invisible y una iglesia visible? Que todo parece que es una sola cosa, pero no es una sola cosa, porque van a venir los ángeles y van a arrancar a los que no son y van a dejar a los que son. Va a haber una separación que son las parábolas del reino, donde va a poner a unos a un lado y a otros al otro. Y ahí sí va a haber una diferencia y se va a dar cuenta quién era y quién no era, y va a haber sorpresa para muchos, porque habrán muchos que se dicen pastores y se quedarán. Habrán otros que se dicen pastores y podrán ir. Habrá gente que se dice cristiana y se quedará. Y esa separación es la que está hablando el Salmo 69. Cuando David estaba siendo perseguido, dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. A eso se refiere justamente el mensaje a Sardis. Le está diciendo, sean arrancados los que no están escritos con los justos. Entonces, cuando él está hablando a Sardis y le dice, no borrar el nombre del libro de la vida, está mencionando la teología contenida en los salmos. ¿Cuál es la teología contenida en los salmos? Que la salvación no se pierde, pero los que están metidos ahí, que están infiltrados, entonces van a venir y van a ser quitados de ahí y puestos aparte. ¿A dónde? Donde el Señor dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto y esto, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que nos llama la atención a nosotros entonces? A no rendirnos, a estar siempre atentos, a poder tener el norte bien ubicado. Para ir cerrando el mensaje de hoy, quiero leer 2 porciones de la palabra.
quiero invitarles que vayan a 2 Corintios 4, que dice así en el verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Usted y yo somos débiles, pecadores. Nos distraemos. A veces hacemos lo incorrecto. Sí, es cierto. Pero el poder de Cristo opera en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos pone el poder y nosotros nos damos cuenta de que nos cuesta salir adelante? Para que entendamos que el tesoro, o sea, la salvación, está puesta en vasos de barro. Que podríamos estar, como dice él, atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, ¿quiénes están atribulados en este mundo? ¿Hay alguien de los que están aquí que se sienten atribulados por todo lo que pasa? Pues yo creo que sí, pero no debemos de sentirnos vencidos. ¿Hay alguien que se sienta angustiado por todo lo que ve? Pues sí, podríamos sentirnos nosotros angustiados, mas no desesperados, o sea, no sin esperanza. Por eso Dios permitió que el Espíritu Santo habite en nosotros, para que entendamos que no es obra de nosotros, sino es obra de Dios. Porque nosotros que vivimos, verso 11, siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús. O sea, siempre estamos entregados a que fallemos, pero por causa de Cristo tenemos que sostenernos. Y ese es el llamado que le hace él a Sardis. Es el llamado que le hace que estén atentos a cada una de las iglesias. Y cierro con Romanos capítulo 8 y Juan capítulo 11. Romanos capítulo 8, en el verso 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, ¿cuántos de ustedes se han sentido desanimados durante todo este tiempo? ¿Cuántos han sentido el deseo a veces de dejar todo botado? ¿Cuántos han sentido el deseo ni siquiera de volverse a congregar? ¿Cuántos se han sentido desanimados, abatidos? ¿Cuántos han sentido que ustedes dicen, ¿y para qué corro? ¿Y será que tendré un norte? Pues déjeme decirle que usted puede sentirse así, pero Cristo sigue sintiéndose igual. Sigue amándole con la misma intensidad, con la misma fuerza, y sigue anhelando el Espíritu Santo, su alma, mi alma, y su corazón y mi corazón. Por eso es que dice Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿Hambre, desnudez, peligro, espada? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. ¿Cómo puede una persona ser vencedora más que vencedor si ya venció? ¿Por qué somos más que vencedores? Porque Él venció por nosotros. Y nadie nos puede arrebatar de su mano. Por lo cual dice el verso 38, estoy seguro. Por favor, agarre esto. Esta palabra es para usted y para mí. Agarre esto. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, incluyéndolo a usted y a mí, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y le dice a Sardis cuando cierra: al que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. ¿Entendieron lo que acabo de explicar? Quiero contarles una pequeña historia. El Señor Jesús estaba predicando. Su amigo Lázaro estaba enfermo y le llegaron a avisar: maestro, tu amigo, el que te ama, está muy enfermo. Y él siguió predicando. Y llegó 4 días después de muerto. Ni siquiera fue al velorio, sino que llegó 4 días después. Porque habían 3 pensamientos en ese momento. El herodiano creía en la reencarnación.
El fariseo creía en la resurrección y el saduceo creía en la literalidad del texto, o sea, al polvo eres y al polvo serás tornado. Pero todos creían alrededor de los 3 días. Creían todos que en el cuarto día no había nada que hacer. Y el Señor deja que esto pase. Llega el cuarto día y lo reciben las hermanas de Lázaro. Y le dice Marta, maestro, ya ha pasado 4 días. Mi hermano está muerto. Y hiede. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella tenía un conocimiento humano de distancia. Estaba largo, no lo puede salvar. Así funcionamos nosotros. Pensamos que tenemos que afanarnos con el trabajo para salir adelante cuando Dios dijo que antes de que nosotros pidamos las cosas, ya Él conoce lo que necesitamos. Y antes de que la palabra salga de nuestra boca, dice el salmista, ya el Señor tiene la respuesta. Pero nosotros nos afanamos porque no tenemos fe de que Él tiene el control. Y queremos tener el control nosotros. Y cuando Él llegó y le dijo a estas mujeres que si creían, escuche la respuesta de Marta. Quiero leerlo y con esto cierro. Juan 11, verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, o sea, unos 45 minutos. Y duró 4 días en llegar. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mi hermano y mi hermana, ¿usted cree que las palabras del Señor son verdaderas? ¿Usted cree que lo que el Señor enseñó es verdad? Mi pregunta es, ¿lo cree? Y si lo cree, ¿por qué se afana? ¿Por qué se afana cuando el Señor dice, no os afanéis, mirad las aves del cielo, que el Padre cuida de cada una de ellas, y mirad los lirios del campo, que ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos? ¿Por qué si predicamos y enseñamos a un Dios todopoderoso que está cuidándonos, que extiende su mano? ¿Por qué permitimos que los pensamientos del enemigo y de las personas que nos enseñan otras cosas nos ganen? Mi pregunta es, ¿cree usted que el Señor está al cuidado suyo hasta que Él venga o nos llame? ¿Lo cree? ¿Cree que el Señor tiene el control de su vida? ¿Lo cree? Entonces empecemos a aprender a cumplir el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y una de las cosas sencillas que Dios le pide a usted y a mí no es que vaya a la cruz, a morir en la cruz. No le pide que camine de rodillas. No le pide que se entregue a que lo quemen. No le pide que se entregue a que lo decapiten. Solamente le dice, santificarás mi día. De todos los 7 días le pide un día, ni siquiera un día, unas horas. No deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Las excusas sobran, porque hay muchas excusas. Pero si se ama a Dios por sobre todas las cosas, se ama por encima de las cosas, por encima de las personas y por encima de las circunstancias. Se hace la pausa y se viene a escuchar el mensaje que nos va a tener a nosotros apercibidos para que no nos agarre como ladrón en la noche, para que podamos saber que el Señor está cerca. Le preguntó, ¿crees esto? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo y que has venido al mundo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias por venir a
llamar nuestra atención, Señor, en este proceso que hemos aprendido de las iglesias, donde nos enseña, Señor, a estar atentos, a velar, a orar, a aprender de ti, Señor, a trabajar diligentemente en las cosas que tenemos que hacer, pero no olvidarnos que tú estás de primero, Señor, por sobre todo, cosas, personas y circunstancias. Ayúdanos, Señor, a tener confianza que vamos a estar, Señor, como tú quieres que estemos. Y no vamos a poder cambiar absolutamente nada por mucho que nos esforcemos. Porque ni siquiera podemos cambiar ni nuestra estatura ni el color de nuestros cabellos, Señor. Porque tú eres el que tiene el control de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes. Y a poder venir, Señor, como la iglesia que llamas, Señor, a tu regazo, a tu rebaño. Y poder comprender que como María, ese puesto, Señor, no nos será quitado nunca. Porque tú lo prometiste, Señor. Porque tú nos tienes en tu mano. Porque, Señor, tú nos has enseñado, Señor, que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Y eso incluye las buenas y las malas. Gracias, Jesús, por enseñarnos que nada ni nadie nos podrá apartar de tu amor. Porque tu amor es eterno, es perfecto y es santo. Ayúdanos, Señor, y danos entendimiento en tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Donde, oh sepulcro, tu victoria, soy vida, es la muerte en victoria. Cuando el triste momento es solo un pestañear, en la final trompeta los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice, vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen, ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, como que arcángel con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire recibiremos, y así estaremos para siempre con Él. Vuelve, oh vuelve, el espíritu y la novia dicen, ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, como que arcángel con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos,
novia dice, vuelve, oh, vuelve. El espíritu y la novia dicen, ven. El espíritu y la novia dicen, ven. El espíritu y la novia dicen, ven, Señor.